Ahora vamos a hacer el ejercicio 1 de la práctica calificada del semestre pasado, pero utilizando el RStudio, que es lo que nosotros estuvimos trabajando en clase. Recordemos que aquí en el RStudio todo lo que ejecutemos utilizando aquí el RAM va a salir en la parte inferior, los gráficos van a salir aquí a la derecha y todo lo que carguemos en variables, vectores, etcétera, van a salir aquí en la parte superior. Y por ejemplo, si nosotros queremos cambiar el directorio de trabajo, que es lo que voy a hacer, si quiero por ejemplo cargar un conjunto de datos y para que poder cargarlo directamente necesito estar en el directorio de trabajo donde se encuentra mi conjunto de datos. Entonces aquí le damos clic, como yo hice aquí, en los tres puntitos y vamos a buscar el directorio de trabajo que yo voy a utilizar. Es en esa carpeta, le doy OK. Y como ustedes pueden ver, en esa carpeta está el script, que es donde están todos mis códigos, y también está mi conjunto de datos. Lo principal que tiene que estar es el conjunto de datos, no tanto el script. Y para guardar ese directorio de trabajo, porque no solo falta seleccionarlo, sino también fijar ese directorio de trabajo, aquí doy clic en More, en la flechita, y le coloco Set as a Working Directory. Una vez que he hecho eso, ya estoy en el directorio de trabajo donde voy a cargar mi conjunto de datos. Entonces, parecido como teníamos en el R y no en el RStudio, aquí tenemos todas nuestras funciones, las cuales van a ser utilizadas para responder todas las preguntas que se hicieron en el ejercicio 1 para la práctica calificada 1 del semestre pasado, que es bastante parecido al ejercicio de esta práctica. Y aquí tenemos todas nuestras funciones. Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar todas las funciones para luego poder llamarlas. Entonces selecciono desde Sturges hasta antes de la lectura de datos, selecciono y le doy clic en Run. Una vez que he hecho eso, todas las funciones que se han creado ya pueden ser utilizadas. Entonces lo primero que vamos a hacer es el ítem A que dice importe los datos en R con el nombre datos. Entonces aquí está la primera parte y podemos hacerlo de dos formas. Si nosotros ya hemos fijado nuestro directorio de trabajos, que es lo primero que hice, le doy de frente el leer el archivo y le tengo que poner que el archivo ya tiene cabecera, que sería así. Si no cambié mi directorio de trabajo, no lo fijé, también igual puedo cargar el conjunto de datos. Me coloco aquí y le doy Run. ¿Y qué me va a salir? Aquí me va a salir para seleccionar, para cambiar el directorio, para jalar el archivo según donde se encuentre. Si mi archivo se encuentra en el área de trabajos, lo cargo de ahí. Si mi archivo se encuentra en alguna otra carpeta, lo cargo ahí. En este caso yo lo tengo aquí y lo puedo cargar. Y le doy a abrir. Y de esa misma forma tendría mi conjunto de datos. Entonces, si yo quiero ver algunas filas del conjunto de datos, le doy Head Datos y ahí ustedes pueden ver que tengo las primeras 6 filas de mi conjunto de datos y puedo ver cuál es la cabecera del conjunto de datos, es decir, el nombre de cada una de las variables. Si yo quiero saber la dimensión de mi conjunto de datos, le doy Dim Datos y me dice que este conjunto de datos tiene 2413 filas y 10 columnas. Ahora, ustedes pueden ver aquí en las funciones que yo estoy trabajando directamente con cada una de las variables. Eso sucede por este comando que se le llama Attach Datos. Si yo no ejecuto ese comando Attach Datos, yo no voy a poder colocar de frente mis variables. Entonces vamos a ejecutar el Attach Datos. Ahora sí voy a poder llamar a cada una de mis variables, por ejemplo I1, y me va a salir quién es I1. Y puedo trabajar directamente colocando esas variables en cada una de las funciones. Entonces veamos lo que me dice el ítem B. El ítem B me dice, realice la tabla de distribución de frecuencias y el histograma de la variable I1. Entonces, considerando 8 intervalos de clase. La variable I1 es precio de venta en dólares. Esta variable es cuantitativa continua. Entonces la función que vamos a utilizar en el RStudio para hacer esa tabla de frecuencias se llama
tabla de frecuencias tal cual. Y aquí en tabla de frecuencias le vamos a decir de qué variable, la cantidad de intervalos. Y si por ejemplo esta tabla de frecuencias, como podemos ver aquí, también tiene para hacer un histograma. Entonces vemos que los argumentos de esta función son estos y acá hay unos 3 puntos suspensivos. Esos 3 puntos suspensivos sirven para colocar algunos argumentos adicionales para la función histograma para hacer el gráfico. Recordemos que este main es para colocarle título, este xlab es para colocarle un título en el eje X y este ylab un título en el eje Y. Entonces, a partir de ahí vamos a ejecutar y obtener, puedo seleccionar o también hacer run uno por uno, puedo hacer así. O también puedo seleccionar y le doy run. Entonces aquí obtenemos la tabla de frecuencias. También aquí en el format data frame obtenemos estadísticas descriptivas de la variable cuantitativa continua precio. Y aquí en el scientific false es para no ver estos resultados en notación científica, que en un gráfico posterior les voy a mostrar cómo es esa notación científica. Entonces ya obtenemos los resultados del ítem B. Veamos el ítem C. Dice, realice la tabla de distribución de frecuencias y el histograma de la variable x8 y nuevamente considerando 8 intervalos de clase. x8, que es tamaño del garaje en pies cuadrados, es una variable cuantitativa continua. Por ello hacemos el histograma y la tabla de distribución de frecuencias que considera intervalos. Entonces, para hacer ese ítem nuevamente utilizamos la función tabla frecuencias, colocamos la variable, el número de intervalos y estos argumentos adicionales para el histograma, y también podemos hacer estadísticas descriptivas de esa variable cuantitativa continua. Entonces vamos a ejecutar y vemos aquí la tabla de distribución de frecuencias, las estadísticas descriptivas que incluyen la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartílico, coeficiente de variabilidad, los dos coeficientes de asimetría vistos en clase y los dos coeficientes de kurtosis. Y ahí vemos el histograma con su respectivo título en el eje X, título en el eje Y y título del gráfico. Veamos el siguiente ítem. Dice, realice la tabla de distribución de frecuencias y un gráfico adecuado para la variable x6. Veamos quién es la variable x6. La variable x6 es número de chimeneas. Esta variable es cuantitativa discreta. Para una variable cuantitativa discreta vamos a utilizar el comando, la función tabla de frecuencias.dis. Esta función también va a contener un gráfico adecuado. Para una variable cuantitativa discreta, el gráfico adecuado es el gráfico de bastones. Entonces vamos a ejecutar esa función y efectivamente encontramos nuestra tabla de distribución de frecuencias con su respectivo gráfico de bastones. Luego vamos al siguiente ítem. El siguiente ítem dice, realiza la tabla de distribución de frecuencias y un gráfico apropiado para la variable x3. La variable x3 es evaluación del material en general y acabado de la casa. ¿Qué categorías tiene? Tiene categorías del 1 al 10, que va de muy mala a muy buena. Es una variable cualitativa ordinal porque tenemos una jerarquía. Para hacer la tabla de frecuencias para este tipo de variable categórica vamos a utilizar tabla de frecuencias CAT y aquí ingresamos la variable. También esta tabla de frecuencias nos va a permitir hacer un gráfico adecuado, que si ejecutamos nos va a mostrar un gráfico de barras para todas las categorías y su respectiva tabla de frecuencias. Vayamos al siguiente ítem. Nos dice, calcule todas las estadísticas descriptivas de la variable I1, que es el precio, para cada nivel de la variable X5. Entonces queremos las estadísticas descriptivas del precio según cada nivel de la variable X5. La variable X5 es evaluación de la calidad del material en el exterior, que tiene las categorías que van desde excelente hasta razonable. Esta variable es cualitativa
ordinal también. Y vamos a hacer estadísticas descriptivas del precio para cada uno de los niveles de la variable X5. Para hacer eso utilizamos este comando, donde aquí vamos a poner la variable precio y al costado la variable con la que queremos hacer categorías según la variable precio para obtener ¿qué? Las estadísticas descriptivas. Nuevamente no queremos notación científica. Entonces ejecutamos ese comando y obtenemos las estadísticas descriptivas de ¿quién? De la variable precio según cada una de las categorías de la variable X5. Y no tenemos ninguna notación científica. Luego para la parte G vamos a ver qué nos pide. Nos dice realice un diagrama de cajas para comparar la distribución de la variable Y en cada nivel de la variable X5. Ahora queremos hacer un gráfico de cajas del precio según las categorías de la variable X5. Para eso le damos boxplot. Si queremos colocar etiquetas y todo eso ya hemos hecho en clase, ustedes solo completar. Más si ejecutamos, aquí obtenemos los histogramas, el diagrama de cajas para el precio según cada una de las categorías de la variable X5 y aquí sí tenemos la notación científica de las que le estaba comentando. Luego vayamos al siguiente ítem. Nos dice, calcule todas las estadísticas descriptivas estudiadas en clase de la variable Y para cada valor de la variable X9. Ahora, X9 en este caso es el año de la casa y vamos a obtener las estadísticas descriptivas vistas en clase del precio según cada categoría, según cada año de venta. Entonces, ejecutamos y tenemos justamente las estadísticas descriptivas del precio para cada uno de los años. Luego, vamos a ver el último ítem y nos dice, realice un diagrama de cajas para comparar la distribución de la variable Y en cada nivel de la variable X9. Otro diagrama de cajas, pero ahora vamos a comparar el precio según cada año de venta. Y aquí dice obviamente que que ustedes tendrían que llevar todos esos resultados obtenidos en cada uno de los ítems para la práctica calificada para responder las preguntas que le hagan recuerdo estos resultados, ¿sí? Entonces vamos a hacer el boxplot y ahí tenemos el boxplot del precio según cada año de venta de la casa. Entonces, ¿cómo en el RStudio ustedes importan estos resultados? Es bien parecido. Por ejemplo, si quiero copiar este resultado, selecciono, clic derecho, copiar, puedo abrir un Word. Pego el resultado y, por ejemplo, si yo quiero, puedo cambiarlo a Current New, que es bien parecido el tipo de letra al R, y puedo reducir el tamaño de letra para poder ver todo el resultado. Ahora, ¿cómo copio un gráfico? Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico y aquí le damos clic en Export y le podemos dar Copy to Clipboard. Y aquí me sale, por ejemplo, si yo quiero cambiarle el tamaño. Si yo quiero que sea en este caso es un rectángulo, si yo quiero que sea un cuadrado, le puedo poner la misma medida. Y le doy, puedo copiar como bitmap o como metafile. Puede ser como bitmap, le doy copy plot. Y aquí puedo darle pegar, control V. Y ahí tendría mi gráfico. Entonces así ustedes pueden copiar todos los resultados y pueden imprimirlo posteriormente. Y eso sería todo.